Hola chicos, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con la sesión número 4 de diseño y análisis de la investigación psicológica. ¿Se recuerdan? En la clase anterior estuvimos revisando algunas cuestiones relacionadas con el método y asignamos nuestro primer mecanismo de evaluación, que pues la hora en la que estoy grabando esto ya están todos por subir su actividad. Y bueno, en la sesión de hoy vamos a seguir como en esta parte de explorar las partes de la metodología de la investigación, obviamente directamente relacionado con la investigación psicológica en particular. Y vamos a continuar igual con la unidad 1. Estamos en la unidad 1 de metodología de la investigación. Y vamos a ver otra sección correspondiente a esto de la metodología. Como les mencionaba hace un momento, lo último que habíamos revisado fue la parte de los métodos, describimos cuáles son, cómo son y demás. Y el día de hoy vamos a continuar con una parte que corresponde. Y bien, pues vamos a estar viendo esta parte de la estimación y prueba de hipótesis. Bien, en primer lugar nos mencionan ahí que la definición es que es un proceso estadístico que se utiliza para inferir el valor de un parámetro desconocido de la población a partir de una muestra. Y sus principales características es que es puntual. Bueno, más bien, existen dos tipos de estimación. La primera nos menciona ahí que es puntual, es decir, que proporciona un único valor como estimación del parámetro. Y la estimación, que es por intervalo, nos dice que ofrece un rango de valores dentro del cual se espera que se encuentre el parámetro con cierto nivel de confianza. Bien, algo importante aquí es comprender a qué se refiere esto de la estimación. Ahí nos dan un ejemplo, nos dice, si se quiere estimar la medida de ingresos de una ciudad, podríamos tomar una muestra de habitantes y calcular la medida de sus ingresos. Es decir que para hacer esta labor no es necesario preguntarle a todas las personas que viven en la ciudad cuál es su nivel de ingresos para luego hacer una media y calcular cuánto es en general, sino que podemos tomar una muestra como tal y con base en eso hacer una estimación. Obviamente para hacer un muestreo correcto pues se requieren ciertos parámetros y demás, pero en general es la forma en la que se trabaja con la estadística en las distintas áreas, ¿no? Y bueno, esta parte de la estimación es muy importante, sobre todo al momento de realizar investigación científica, porque en muchas ocasiones no hay los suficientes recursos para abarcar una gran muestra dentro de la investigación, dependiendo del tema, obviamente, y se tiene que reducir a hacer esto de estimación para deducir cierta información que es relevante para ello. Y bien, pues vamos a continuar para, para ver la siguiente definición. En esta ocasión vamos a ver el tema de estimación y prueba de hipótesis. Y dentro de este mismo tema está relacionado la aleatorización y la estadística. Entonces vamos a ver esto. Bien, pues el siguiente concepto que vamos a analizar es la prueba de hipótesis. Ahí nos dicen que este es un método que nos permite tomar decisiones sobre una población basándonos en los resultados obtenidos de una muestra. Es decir, el anterior era cómo podíamos, a través de tomar una muestra, generar pues cierta información sin tener que preguntar a toda, por ejemplo, una población o tener a toda la población al alcance para poder obtener cierta información. Esto en la estimación. Y en la prueba de hipótesis, ahí nos dicen que ya es la parte de la toma de decisiones con respecto a justamente a lo que se refiere, que es la hipótesis. Y se formulan dos hipótesis a partir de, en este caso, la nula y la alternativa, y se utiliza evidencia de la muestra para decir si se rechaza o no la hipótesis nula. Bueno, algunas características y algunos conceptos que vienen relacionados con esto nos dice que es la hipótesis nula, que es una afirmación que indica que no hay efecto o diferencia y que cualquier observación de resultado al azar.
Y la hipótesis alternativa, dice, es lo que se busca probar, sugiere que hay un efecto o diferencia significativa. Otro concepto relacionado con esto es el nivel de significancia. Dice, es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera. Los valores comunes son 0.01, 0.05 y 0.102. Bien, ahí esto de la prueba de la significancia es muy importante porque ahí nos dan ya una cuestión relacionada más con la probabilidad. Obviamente hay cálculos específicos para hacer esta cuestión, pero por ahora, pues para fines teóricos, únicamente estamos viendo como la revisión de los conceptos. Y bueno, ¿cuál puede ser un ejemplo de la forma en la que se lleva a cabo la prueba de hipótesis? Nos dice ahí que si queremos probar un nuevo método de enseñanza, más bien, si queremos probar si un nuevo método de enseñanza es más efectivo que el tradicional, podría H0, perdón, podría ser que no hay diferencia en el rendimiento de los estudiantes, mientras que la hipótesis alternativa H1 sería que el nuevo método mejora el rendimiento. Es decir, esta prueba de hipótesis es para saber si lo que estamos suponiendo con respecto a algo en específico es correcto o no. Por ejemplo, ahí nos dan el ejemplo de un método de enseñanza, ¿no? Supongamos que un método de enseñanza sugiere que poner la televisión mientras los estudiantes realizan una lectura eh, promueve que estos puedan tener mejor retención. Supongamos que esa es nuestra hipótesis. Y la hipótesis nula es que esto no causa ningún efecto en general, ni bueno ni malo. Bueno, al realizar esta cuestión de la comprobación, la prueba de hipótesis, a través del muestreo que vamos a realizar, a lo mejor con 100 niños, a lo mejor con 50 niños, podemos tomar una decisión con respecto a si es real o no la hipótesis que estamos planteando. Y bueno, vamos a continuar ahora con un concepto que está muy relacionado con estos dos de estimación y prueba de hipótesis, que es justamente el que tenemos aquí. A ver. Bien, a ver, estoy teniendo un problema con el video, denme un segundo. Bien, ahora sí vamos a hablar de este concepto que es la aleatorización. Lo que les comentaba hace un momento, la relación de esto directamente con la estimación y prueba la vamos a también a abordar. Pero primero vamos a pues describir a qué se refiere este concepto. Nos dicen que consiste en asignar aleatoriamente a los sujetos de estudio o unidades experimentales diferentes tratamientos o condiciones. Dice que una característica principal de esto es que minimiza el sesgo al equilibrar la influencia de otros factores no controlados y asegura que los grupos sean comparables y representativos. Por ejemplo, nos dice ahí que imaginemos que existe un ensayo clínico para probar dos medicamentos. Al asignar aleatoriamente a los pacientes a los grupos de tratamiento, evitamos que ciertos sesgos afecten los resultados. Bien, este ya se los había planteado, si no me equivoco, a través de un ejemplo en el que hablábamos de los policías, en los que se hacen dos grupos, el grupo el que se le aplica cierta terapia de relajación, de respiración y demás, y el otro que corresponde pues al grupo muestra, ¿no? Y esta cuestión de la aleatorización pues se ve fundamentalmente en la forma en la que se eligieron estos grupos, ¿no? De forma aleatoria específicamente se decidieron qué policías iban a estar en el grupo de control y qué policías iban a estar en el grupo en el que se le aplicara la muestra. Bueno, más bien la terapia relajante, ¿no? Y bueno, es a través de esta cuestión que se logra hacer que este ejercicio, este experimento, por así decirlo, tenga menos sesgos relacionados con, eh, pues con a lo mejor una cuestión de nosotros decidir quiénes sí y quiénes no, y pues dejarlo más bien como al azar, ¿no? Y bien, vamos a continuar entonces ahora con los conceptos de estimación y prueba de hipótesis.
Nos mencionan que, bueno, aquí traté de dividirles para qué es importante en cada una de las dos cosas el concepto que estamos viendo. En el caso de la estimación, la aleatorización es relevante cuando queremos estimar un parámetro, como la medida o la proporción en una población. La aleatorización garantiza que nuestra muestra sea representativa y nos permite calcular intervalos de confianza. Es decir, ahí lo vemos directamente aplicados en la cuestión de los parámetros, ¿no? Queremos saber de dónde a dónde o cuánta proporción, cuánta medida, por así decirlo, eh, pues, pues corresponde a cierto criterio. No lo veíamos hace un momento en este concepto. Y bueno, en este caso estamos hablando de que esa muestra que vamos a elegir, la vamos a elegir pues al azar. Y para eso vamos a utilizar esto de la aleatorización. Por otra parte, ahí nos menciona que en la prueba de hipótesis, bueno, nos dicen que al comparar dos grupos, por ejemplo, los tratados versus los no tratados, hablando de este ejemplo de los policías que les ponía hace un momento, la aleatorización asegura que cualquier diferencia observada se deba al tratamiento y no a otros factores. Bien, aquí es importante. Recuerden que en la prueba de hipótesis es cuando tomamos decisiones con respecto a nuestras hipótesis, es decir, si son verdaderas o falsas. Entonces, aquí algo muy importante que nos mencionan es que al momento de utilizar la aleatorización, podemos saber o tener la certeza más bien de que lo que estamos empleando, el ejercicio que estamos haciendo, el experimento, el tratamiento, la terapia o lo que sea que estemos haciendo se debe justamente a eso que estamos haciendo y no a otros factores. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos que en un primer experimento nosotros elegimos quiénes deben participar o no en el experimento. Supongamos este de los policías. Y lo primero que decidimos, bueno, los policías que hayan tenido alguna experiencia traumática en su labor, por ejemplo, hayan tenido que no sé, hayan recibido algún impacto de bala, hayan estado en alguna cuestión de mucho riesgo, ellos van a recibir el tratamiento. Y los que no lo van a recibir, pues son los que no han tenido ningún efecto, ningún percance como mayor, ¿no? Entonces, si nosotros decidimos eso, al momento de que salgan los resultados, esa decisión que tomamos de unos sí y otros no se va a ver sesgada y obviamente va a cambiar la hipótesis que tenemos al respecto de lo que está sucediendo, cosa que no pasaría si utilizamos esto de la aleatorización, es decir, que la muestra sea aleatoria, es decir, que a quienes se les aplica el tratamiento de yoga, respiración y demás, pueden ser que hayan sufrido no alguna cuestión relevante en su labor, o sea, de mucho riesgo y demás, o puede que sí. En realidad aquí no es lo importante, sino que tener una muestra que sea significativa y que no tenga ningún tipo de sesgo. Bueno, este es el primer concepto que estamos estudiando y para ello vamos a ver entonces un video. A continuación les voy a mostrar un video que se relaciona mucho con esta parte. Hola, la Oficina de Protecciones para la Investigación Humana, OHRP en inglés, creó estos videos para ayudarle a entender lo que es participar en investigaciones científicas. Puede que le sea difícil decidir si quiere o no participar en una investigación. Su decisión puede tener consecuencias importantes. Las investigaciones que comparan intervenciones o tratamientos suelen usar la aleatorización. Esto significa que cuando se asignan los voluntarios a grupos de estudio, se hace al azar. La intervención o el tratamiento que estos voluntarios reciben depende del grupo al que se les asigne. Este video provee información básica acerca de la aleatorización y lo que la aleatorización representa para usted como posible voluntario. Cuando algo se da al azar significa que sucede por pura casualidad y que nadie puede predecir o controlar el resultado. El sacar nombres de un sombrero para dividir un grupo de personas entre dos equipos es un ejemplo de esto, como lo es lanzar una moneda para decidir quién va primero en un juego. La aleatorización es un procedimiento común en las investigaciones clínicas, así que puede que los voluntarios en una investigación sean aleatorizados a grupos distintos.
Esto significa que el ser asignado a un grupo de estudio es por pura casualidad y que no es planificado o controlado por el investigador, el médico del voluntario o ninguna otra persona. O sea, el grupo de estudio en el que termine el voluntario se da al azar, así como se lanza una moneda para ver si sale cara o cruz y sin ningún aporte del equipo de investigación. Los investigadores usan asignación aleatoria para obtener resultados más ciertos en sus investigaciones. Suponga que los investigadores quieran saber si un nuevo medicamento puede ayudar a combatir una infección mejor que uno que ya esté en uso. Ellos inscriben a voluntarios que tengan el mismo tipo de infección que el medicamento está supuesto a tratar. Luego asignan a voluntarios al azar a uno de dos grupos. En un grupo, los voluntarios reciben el medicamento que los médicos usan actualmente. Los voluntarios del otro grupo reciben el medicamento experimental. Entonces, los investigadores recopilan información sobre cómo los voluntarios de cada grupo responden a los distintos medicamentos. Si los investigadores no usaran la aleatorización, puede que inconscientemente les dieran a los voluntarios más enfermos el nuevo medicamento, quizás porque crean que es mejor. O puede que les den a los voluntarios más enfermos el medicamento usual, porque tienen mayor experiencia con este. Pero si cualquiera de estas situaciones ocurriera, los resultados de la investigación no podrían confirmarles a los investigadores si un medicamento es en realidad mejor que el otro, porque los voluntarios de cada grupo serían demasiados distintos el uno del otro. En estos casos, los resultados podrían deberse al hecho de que uno de los grupos estuvo compuesto de voluntarios más enfermos que el otro. Para asegurarse de que cualquier diferencia en los resultados se deba solo a los distintos medicamentos, los grupos de voluntarios necesitan ser tan semejantes en términos de salud y características como sea posible. Como dice el dicho, es importante comparar a manzanas con manzanas y a peras con peras. La aleatorización ayuda a que los grupos se asemejen más el uno al otro. Cuando se asignan voluntarios a grupos de estudio al azar, nadie controla el grupo en donde termina el voluntario. Por lo tanto, siempre y cuando haya suficientes voluntarios, los grupos de estudio serán semejantes. En nuestro ejemplo, cada grupo tendría aproximadamente el mismo número de voluntarios con infecciones leves e infecciones serias. Así, la única distinción entre ellos sería el medicamento que están usando. Por lo tal, los investigadores pueden tener la certeza de que cualquier diferencia en los resultados se debe a los medicamentos y no a las características de los voluntarios. Esta es la razón por la cual las investigaciones aleatorias producen resultados más ciertos. A veces los investigadores toman pasos adicionales para no influir los resultados involuntariamente. Por ejemplo, puede que diseñen el estudio de tal manera que no les informen a los voluntarios el grupo específico al que serán asignados, o sea, que le oculten la asignación. A veces ni los investigadores ni los voluntarios saben el grupo específico al que los voluntarios han sido asignados. A esto se le llama un estudio doble ciego y asegura que nadie, de manera voluntaria o involuntaria, influya en los resultados del estudio. Los estudios aleatorizados a doble ciego representan uno de los mejores modelos de investigación científica y generalmente producen los resultados más ciertos. Entonces, ¿qué es lo que significa que los voluntarios sean aleatorizados? Si a usted se le pide participar en una investigación aleatorizada, esto es lo que debe saber. Su asignación a un grupo específico se hace al azar, como lanzar una moneda. El equipo de investigación no puede escoger el grupo en que usted termine. Igualmente, su médico tampoco puede escoger el grupo en el que usted termine, aun si piense que un grupo será mejor que otro para usted. Su asignación a un grupo se debe a pura casualidad. Tampoco puede usted como voluntario escoger su grupo, y es posible que no esté en el grupo que desee. Es posible que ni su investigador, ni su médico, ni usted sepan el grupo específico en que usted está, y a usted no se le permitirá saberlo mientras se esté dando el estudio. Es importante recordar que, a diferencia de los tratamientos médicos, los estudios no están diseñados para satisfacer las necesidades e intereses del paciente individual.
Generalmente el protocolo de un estudio es lo que determina qué le sucederá a los participantes de cada grupo. El cuidado médico que usted recibe como parte de una investigación no prioriza necesariamente sus intereses como individuo. También puede que este no le sea beneficioso y hasta que le cause daño, aun cuando se haya fijado medidas de protección. Al servir de voluntario, usted está ayudando a que la ciencia conteste preguntas específicas en el campo de la investigación médica o la conducta humana. Los investigadores esperan que estas respuestas contribuyan a un mayor entendimiento de la biología y conducta humana y que en el futuro conlleven estas a tratamientos médicos de mayor eficacia. Este proceso es importante para la sociedad. Sin él, no habrían avances o desarrollos médicos. Esperamos que este video haya contestado algunas de sus preguntas más básicas sobre el uso de la aleatorización en investigaciones científicas y le haya dado en qué pensar. Tomar la decisión de participar puede ser complicado. No tema pedir más información o expresar sus inquietudes. Los investigadores son responsables de darle toda la información. Bien, chicos, pues haciendo una breve recapitulación de lo que vimos en el video anterior, veíamos mucho de lo que les explicaba hace un momento sobre esta cuestión de la importancia de que las muestras se tomen de forma aleatoria. En este caso, este video es para gente que está participando en estudios clínicos, en investigación clínica. Y como pueden ver, tanto para ellos como en cualquier parte de la investigación es de suma importancia que esto de la aleatorización se lleve a cabo, ya que pues no solamente implica como un resultado teórico, en este caso del estudio, sino una cuestión en la evidencia clínica que existe para refutar o no alguna teoría que se tenga, ¿no? O para saber si algún medicamento es efectivo o no. Por ejemplo, no sé, en el caso de cuando se llevó a cabo el análisis de las vacunas durante la pandemia, ¿no? Cuando se crearon las vacunas para el COVID-19, pues muchas de las cuestiones que se llevaron a cabo fue a través de ejercicios médicos, primero pruebas en animales y luego en humanos ya como tal. Y obviamente si la muestra a quien se le hubiera otorgado esta vacuna hubiera sido elegida con algún tipo de sesgo o algo por el estilo, probablemente no hubiéramos podido vacunarnos tan pronto como lo hicimos, debido a que pues iba a ser erróneo los resultados y obviamente no íbamos a tener acceso a las vacunas. Bien, ahora vamos a hablar de otro término, que es el término de la probabilidad. Y vamos a analizar también cuál es su definición, cuál es la relación que tiene con la estimación y la prueba de hipótesis. Y después igual vamos a ver un video relacionado con esto. Primero nos dicen que la probabilidad mide la certidumbre de que ocurra un evento. Es un número entre el 0, imposibilidad absoluta, y 1, certeza total. Esto lo pueden relacionar un poco con este trend que hubo hace no mucho en TikTok, ¿no? De qué probabilidad hay de que suceda tal cosa. Y decías 1, 2, 3. Y si coincidía el número que tú decías con la otra persona, pues tenías que hacer el castigo, ¿no? Y bueno, esto, aunque parezca algo tonto, tiene mucho que ver con esto, porque nos dice que cuál es la certidumbre, o sea, qué tan probable es que suceda un evento, y esto se mide con una escala del 0, que el 0 significa que es imposible que suceda, y el 1, que es la certeza total de que pase. Y bueno, algunas características de la probabilidad, el primero que es que se aplica a eventos aleatorios. Puede expresarse con una fracción decimal o un porcentaje. Nos dice, por ejemplo, la probabilidad de obtener cara al azar en una moneda justa es de un medio o de 50%. Bueno, ahí, como pueden ver, estamos haciendo referencia a lanzar una moneda. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que caiga cara o cuál es la probabilidad de que caiga cruz, ¿no? Pues es un medio, es 1.5, un medio, 0.5, perdón. O el 50%, es decir, no es 1 porque no es una certeza total, sino que hay mitad y mitad de probabilidades de que caiga cara o cruz. Y vamos a hablar ahora de cuál es la relación de la probabilidad con la estimación.
Nos dicen que la probabilidad nos ayuda en la estimación, sobre todo con la estimación puntual. Nos dice que buscamos un único valor estimado para el parámetro como la media o la proporción basado en datos muestrales. Y para la estimación por intervalo de confianza nos dice que determinamos un rango de valores dentro del cual se espera que esté el parámetro, con cierto nivel de confianza. Bien, ahí, sobre todo con esta parte de lo que veíamos de la estimación de la cantidad de muestra y demás, nos mencionan pues la importancia que tiene la probabilidad dentro de estos dos tipos específicos de estimación. Ahí nos mencionan algunas cuestiones como datos muestrales, luego nos dicen sobre un rango de valores que tiene que ver con esto que veíamos de la probabilidad, que es del 0 al 1 y demás. Y ahora con la prueba de hipótesis nos dicen que la probabilidad también está presente en esta prueba de hipótesis. Primero con H0, con la hipótesis nula, que es la afirmación sobre un parámetro o distribución. Siempre se usa el símbolo de igualdad. La hipótesis alternativa, que afirma que el parámetro de distribución son distintos a lo que dice H0. Usamos los símbolos mayor que, menor que o igual que, no igual que, perdón. Nivel de significancia A, nos dice que la probabilidad de rechazar H0 cuando es verdadera, y valores comunes son 0.01, 0.05 y 0.10. Y bueno, aquí recuerden que en la probabilidad de hipótesis nos referimos a toda esta parte relacionada con tomar una decisión con respecto a las hipótesis que hemos tomado. Y definitivamente la probabilidad está súper enraizada a cada uno de los aspectos de esto, como son estos tres términos que estuvimos viendo: hipótesis nula, hipótesis alternativa y nivel de significancia. Y bueno, para que todo esto tenga más sentido y les quede más claro, vamos a ver igual un video relacionado con esta parte. Entonces vamos a revisarlo y después vamos a hacer algunos comentarios al respecto. Los modelos de probabilidad son muy importantes dentro de la psicología. Ellos sirven para predecir cuál será el comportamiento X de una persona ante determinada variable de estudio. Podemos decir que la probabilidad mide y determina la posibilidad de que ocurra cierto suceso. Cuando tenemos dos o más alternativas, la probabilidad nos permite de forma racional o científica evaluar opciones, determinar criterios y alternativas posibles para tomar decisiones adecuadas. Para ello contamos con probabilidad a priori y a posteriori. La probabilidad a priori de una cantidad X desconocida es la distribución de probabilidad que expresa alguna incertidumbre acerca de X antes de tomar en cuenta los datos. En cuanto a la probabilidad a posteriori de un evento aleatorio, esta consiste en la probabilidad condicional que es asignada después de que la evidencia es tomada en cuenta. Un modelo de probabilidad en psicología es una distribución que predice la frecuencia de cada resultado cuando un experimento se repite un cierto número de veces. Estos modelos nos proporcionan información acerca de las probabilidades con las que una variable aleatoria toma cualquier valor o conjunto de valores. Los modelos de probabilidad, igual que las variables aleatorias, se clasifican en modelos discretos y continuos. Los modelos de probabilidad permiten predecir con un pequeño margen de error las posibles relaciones que suelen presentar los datos experimentales. En otras palabras, su objetivo en psicología es predecir con un mínimo de error los datos numéricos que proporciona una situación experimental. Dos de los modelos teóricos más relevantes en psicología son la distribución binomial y la distribución normal. La distribución binomial se utiliza en situaciones cuya solución tiene dos posibles resultados nombrados como éxito o como fracaso. Por ejemplo, predecir la efectividad de un taller aplicado a un grupo de padres de familia para que modifiquen su estilo parental, en donde el éxito será el hecho de que sí hayan logrado modificarlo y el fracaso que no lo hayan logrado. O evaluar el grado de depresión después de una intervención en un grupo de pacientes para verificar si mejoraron o empeoraron.
La distribución binomial tiene las siguientes características. Consiste en un número de intentos idénticos. Cada intento da lugar a solo dos resultados posibles, ya sea éxito o fracaso. Los intentos son independientes y la probabilidad de éxito es constante entre uno y otro intento. Entonces, la distribución binomial es un tipo de distribución de probabilidad aplicable a variables discretas conformada por una serie de ensayos de Bernoulli, cuyos resultados son independientes y con una probabilidad fija de éxito entre los ensayos. Por su parte, la distribución normal sirve para representar el comportamiento estadístico de una variable continua en una determinada población. Para que este modelo sea aplicable, debe cumplir con una serie de propiedades, como tener forma de campana invertida cuya curva de densidad sea simétrica, que el área bajo una curva normal y sobre el eje X siempre sea igual a 1, que la media se localice en el centro de la distribución y que se extiende indefinidamente a la derecha y a la izquierda de la media, hacia el eje horizontal pero sin tocarlo nunca. La forma y la posición de una distribución normal dependen de los parámetros de media y desviación, por lo que hay un número infinito de distribuciones normales. Por ejemplo, en un estudio psicológico se hace necesario encontrar la probabilidad de que una muestra de 36 alumnos universitarios tengan un coeficiente intelectual superior a 109. La contrastación de hipótesis es un procedimiento que sirve para comprobar si una hipótesis se acepta o se rechaza. Para comprenderlo mejor es necesario entender algunos conceptos, como hipótesis nula, que es aquella que contrastamos, la cual supone que no existen diferencias significativas, y la hipótesis alterna, que es aquella que niega la hipótesis nula y lo cual supone que sí existen diferencias significativas. El nivel de significancia, que se refiere al nivel de error o probabilidad de equivocarnos en la afirmación o inferencia que estamos haciendo a partir de nuestros datos. Se le denota con la letra griega alfa y sirve para determinar el punto de corte a partir del cual el investigador decidirá si rechazar o no la hipótesis nula. Los pasos a seguir en el contraste de hipótesis son: primero, debemos establecer la hipótesis indicando la hipótesis nula y la hipótesis alterna. En segundo, debemos especificar los supuestos que se asumirán, incluyendo los supuestos distribucionales, de muestreo, etc. Enseguida, vamos a elegir un estadístico de contraste apropiado, especificando su distribución cuando se asume como verdadera la hipótesis nula y los respectivos supuestos. En cuarto lugar, vamos a establecer una regla de decisión bilateral o unilateral, basada en el nivel de significancia específico que se adopte. Enseguida, debemos calcular el valor del estadístico de contraste y el nivel crítico. Por último, debemos adoptar la decisión y establecer la conclusión. Cuando decimos que los resultados son estadísticamente significativos, lo que se pretende decir en realidad es que los resultados probablemente no sean debido al azar, que la variable independiente ha producido un efecto real y que si repetimos el experimento obtendremos de nuevo resultados que permitan rechazar la hipótesis nula. Para ejemplificar lo anterior, Pagano en su texto de 2008 expone lo siguiente. Investigadores de la Universidad de Duke observaron durante una década a más de 4.000 personas de edad avanzada y descubrieron que las mujeres que viven más suelen estar ligeramente deprimidas, en comparación con las que no sufren depresión alguna o las que padecen depresión severa. En el caso de los hombres, se observó que la depresión leve no produce efecto alguno sobre la mortalidad. Suponiendo que el artículo haya tomado un nivel de significancia de 0.05, las mujeres que sufrían depresión leve fueron menos propensas a morir durante el periodo de estudio que las mujeres que no sufrían depresión alguna o que las que padecían formas más severas de depresión. Efectivamente, este resultado alcanzó la significación en el nivel de 0.05, pero todavía es un tanto cuestionable. En primer lugar, esto parece ser un resultado sorprendente e imprevisto que los autores no aciertan a entender. En segundo lugar, las mujeres sin depresión, ni las que padecían depresión más grave, mostraron este comportamiento. Por último, los hombres ligeramente deprimidos tampoco produjeron este resultado. Entonces, ¿a qué atribuye usted esto? ¿Al azar o a un efecto real? El argumento que se plantea es que el simple hecho de que un resultado sea estadísticamente significativo no implica automáticamente que dicho resultado sea un efecto real. Por supuesto, una repetición habría ayudado a resolver la cuestión. Una variable continua es aquella que puede asumir un número infinito de valores entre las unidades adyacentes de una escala. El peso, la estatura y el tiempo son ejemplos de variables continuas. Para cada una de estas variables existe de manera potencial
una infinidad de valores entre las unidades adyacentes. Por ejemplo, si estamos midiendo el tiempo y la unidad mínima que utilizamos es un segundo, entonces entre 1 y 2 segundos existe una infinidad de valores posibles. 1.1 segundos, 1.01 segundos, 1.001 segundos y así sucesivamente. Podemos aplicar el mismo argumento al peso y a la estatura. Una variable discreta es aquella para la cual no existen valores posibles localizadas entre las unidades adyacentes de una escala. Un ejemplo de variable discreta es el número de hijos en una familia. En este caso, la menor unidad es un hijo y no existen valores posibles entre 1 y 2 hijos, 2 y 3 hijos, etc. La característica de una variable discreta es que cambia por cantidades fijas sin que haya valores intermedios. Otros ejemplos son el número de estudiantes en un grupo, el número de profesores en una universidad, el número de pacientes que atendió el último mes. Y bueno, ahí podemos ver una clara muestra de cómo se aplica esta cuestión de la probabilidad en la psicología. Hay muchas maneras, hay muchas cuestiones que están alrededor de todo esto. Nosotros, para fines de la asignatura, y pues al ser como un trabajo un poco más pequeño lo que vamos a realizar, lo vamos a ver pero a menor escala. Todos estos procedimientos, algunos casos que se presentaron, pues son muy importantes, pero pues en general nuestra idea no es llevarlo como una escala demasiado grande, sino a una escala menor a nivel escolar, por así decirlo. Lo más importante de esto es que ustedes logren comprender los conceptos para que en el momento que les toque pues ya realizar su tesis o su trabajo final para la titulación o demás, puedan emplearlo pues de manera correcta. Muy bien, pues en general, haciendo como un breve repaso de lo que vimos hoy, vimos toda la cuestión que se refiere a un poco de estadística, por así decirlo, desde cuestiones relacionadas con la aleatorización, como esta cuestión de la probabilidad, la prueba de hipótesis y demás. Y son conceptos pues muy importantes porque, como les comento pues en cada ocasión que hay la oportunidad, se busca que esta información se pueda aplicar al trabajo que están realizando, que pues como sabrán pues ya se va a entregar el primer mecanismo de evaluación y pues por lo tanto vamos a comenzar ya a conformar ese conglomerado de información pues para ir formulando el producto que vamos a entregar. Y bien chicos, pues sin más me despido, espero que se encuentren muy bien. Recuerden que mañana tenemos videollamada. La voy a mover unas horas más temprano, es decir, la videollamada usualmente es de 5 a 6 de la tarde, pero tengo ahí unas cuestiones personales que resolver en ese horario, entonces probablemente sea de 3 a 4 de la tarde aproximadamente. Y nada más les comento. De todas formas, les voy a poner un aviso en el Classroom para que pues puedan ustedes estar al pendiente de la hora. Y sobre todo si hay alguna cuestión que resolver o demás, recuerden que siempre me pueden escribir, pues como lo han estado haciendo algunos de ustedes, a través de los comentarios del Classroom o en el chat que corresponde en el Gmail. Igual, otra cuestión que iba a comentarles, bueno, esta semana no vamos a tener mecanismo de evaluación, sino que hasta la siguiente semana vamos a asignar el que corresponde, vamos a avanzar un tema más y en ese siguiente vamos a integrar todo lo que vimos hoy y todo lo que vamos a ver en la siguiente clase. Es muy importante igual que pues estén cumpliendo con la entrega en forma de los mecanismos, porque si no, al atrasarse, lo que va a ocurrir pues es que van a estar desfasados en cuanto a el seguimiento que estamos teniendo, es decir, no van a entregar pues a tiempo su trabajo y se van a atrasar y probablemente les complique seguir avanzando al no saber qué es la parte que continúa.
Entonces por eso les invito a mantenerse como al tanto, ver las clases, si tienen dudas, entrar a la videollamada de resolución de dudas, pues para que no ocurra esto. Por ahí escuché igual, bueno, más bien me escribieron algunos de sus compañeros que había algunos problemas con los equipos asignados, porque pues algunos no se ponían de acuerdo y demás. La idea es que fueran equipos de 3, pero pues si no, si resulta algún problema y demás, que creo que solo fueron 2 personas que me contactaron por eso, pues pueden hacer ciertas modificaciones, ¿no? Pero pues lo ideal es que sean de 3 porque al haber más personas dentro del proyecto como tal, pues suele pasar que una no hace algo o alguien lo carrean, por así decirlo, todo el cuatrimestre. Pues no es lo ideal, ¿no? Se supone que todos tenemos que aprender y todos tienen que aportar lo mismo al proyecto. Bueno chicos, pues sin más, me despido, espero que se encuentren bien y pues nos estamos viendo mañana en la videollamada de resolución de dudas.